Estaba yo cursando una cuatrimestral a la mañana y me dijeron que toman la tinción de Gram y la de Ciene-Elsen en todos los parciales. Preguntando a otras personas me confirmaron que todos los años toman tinción de Gram, tinción de Ciene-Elsen, tinción de Mike Grunwald Giemsa. Por lo que en el siguiente video se va a ver el procedimiento. El fundamento químico. La importancia de la tinción. Ventajas y desventajas de la misma. Y una situación hipotética de qué pasaría con una bacteria alcohol resistente si se la somete a una tinción de Gram y el argumento del por qué tendrían que colocarla en una tinción de Ciene-Elsen. Tinción de Gram técnica, se coloca el cristal violeta en el preparado en abundancia. Hay que dejarlo actuar 1 minuto. Nota: en las bibliografías siempre varía el tiempo dejarlo reposar con el colorante, por lo que el minuto es solo un ejemplo de una bibliografía. Recomiendo utilizar los tiempos que especifique el docente. Se lava con abundante agua el portaobjetos para extraerle todo el colorante sobrante. Se coloca el Lugol en abundancia, se lo deja reposar 1 minuto. Nota: en las bibliografías siempre varía el tiempo dejarlo reposar con el colorante, por lo que el minuto es solo un ejemplo de una bibliografía. Recomiendo utilizar los tiempos que especifique el docente. Se lava con abundante agua el portaobjetos para extraerle todo el colorante sobrante. Se coloca el alcohol acetona en abundancia. Se lo deja reposar 10 a 15 segundos, varía según la bibliografía. Nota: en las bibliografías siempre varía el tiempo dejarlo reposar con el compuesto, por lo que los 10 a 15 segundos es solo un ejemplo de una bibliografía. Recomiendo utilizar los tiempos que especifique el docente. Se lava con abundante agua el portaobjetos para extraerle todo el alcohol acetona. Se coloca la safranina en el preparado en abundancia. Hay que dejarlo actuar 1 minuto. Nota: en las bibliografías siempre varía el tiempo dejarlo reposar con el colorante, por lo que el minuto es solo un ejemplo de una bibliografía. Recomiendo utilizar los tiempos que especifique el docente. Se lava con abundante agua el portaobjetos para extraerle todo el colorante safranina. Se deja reposando el portaobjetos hasta que se seque el agua. Explicación de la tinción de Gram. El colorante cristal violeta al inicio de la tinción de Gram va a ingresar a ambas paredes celulares, tanto las Gram positivas y Gram negativas, donde el colorante tiene cierta afinidad con el peptidoglucano, pero ingresa a la célula porque el peptidoglucano y la membrana externa no son una pared impenetrable, sino que el colorante puede ingresar al interior de la pared celular. En la figura A, pueden visualizar el peptidoglucano que no forma una pared, sino que tiene espacios libres entre ellos. En la figura B, se visualiza un esquema de cómo ingreso el colorante cristal violeta a la pared celular, y cómo éste se ubica en el espacio libre del peptidoglucano. Recuerden que las células y bacterias no presentan color, por lo que los diferentes colores son esquemáticos. El naranja representa la malla de peptidoglucano, el violeta el colorante cristal violeta, y el verde la pared externa de la Gram negativa. Al aplicar Lugol, el cual actúa como mordiente o fijador de color, impide la salida del cristal violeta por la formación de un complejo cristal violeta-yodo, que satura los espacios del peptidoglucano de la pared bacteriana. Por lo que en esta etapa se generan los complejos cristal violeta-yodo. Le recordamos al estudiante que las figuras presentadas es meramente esquemático. Ahora, al aplicar el alcohol acetona, se genera una deshidratación de la célula, ya que el alcohol es un fuerte deshidratante. Recuerden, cuando se colocan alcohol en gel, se seca en segundos. Al deshidratar la célula bacteriana, el peptidoglucano está más comprimido, cerrando los diferentes poros que presentaba. Esto va a producir que el cristal violeta se quede atrapado en las Gram positivas, ya que tenían una capa gruesa de peptidoglucano, a diferencia de las Gram negativas, que al tener una delgada capa de peptidoglucano, dichos poros no llegan a cerrarse, provocando la pérdida del colorante cristal violeta. Por otro lado, la acetona provoca la ruptura de la membrana externa en las Gram negativas. Por último, se coloca un colorante secundario o contratinción llamado safranina. Las Gram positivas, al presentar sus poros cerrados, no podrán teñirse con dicho colorante, a diferencia de las Gram negativas, que tienen espacios para el ingreso de dicho colorante. De esta manera finalizaría la tinción de Gram, con las Gram positivas coloreadas de color púrpura.
con las gram negativas coloreadas de color rosado. Nos otorga la forma, es decir, la morfología de la bacteria, ya que las bacterias no presentan color, por lo que son incoloras y no se van a poder visualizar sin colorante. Nos otorga información de cómo está compuesta su pared celular, con lo que vamos a poder agruparlas en dos grandes grupos llamados gram positivas, gram negativas. Nos otorga su agrupación, es decir, si se agrupan en diplococos, en racimo, etc. Ventajas y desventajas de la tinción de gram. Ventajas 1. Me permite identificar 2. La composición de su pared celular 3. Su agrupamiento 4. Su forma 5. Es de gran ayuda cuando se realiza en una muestra clínica de una cavidad estéril. Desventajas 1. Si se realiza en una muestra clínica normalmente colonizada, no me va a aportar muchos datos. 2. No voy a poder diferenciar las diferentes bacterias de su forma, es decir, voy a visualizar un bacilo gram positivo, pero no voy a poder diferenciar entre los diferentes bacilos gram positivos, ya que todos se van a ver iguales. 3. Si el microorganismo se encuentra en muy bajas concentraciones, puede ser probable que no logre visualizar nada. 4. No todas las bacterias se tiñen con la tinción de gram. Por ejemplo, las bacterias alcohol-ácido resistentes como la bacteria de la tuberculosis no se tiñen correctamente, por la presencia de ácidos micólicos 5. Las espiroquetas, si bien se tiñen, su coloración es tan delgada en un microscopio óptico que no se visualiza, pero sí en uno de campo oscuro. Tinción de gram. Puntos críticos. Llamamos puntos críticos a aspectos que nos pueden marcar el éxito o el fracaso de la técnica. Deben destacarse algunos aspectos cruciales de la tinción de gram. 1. El tratamiento con cristal violeta debe preceder al tratamiento con yodo. El yodo por sí solo tiene poca afinidad con las bacterias. 2. El proceso de decoloración debe ser corto y es esencial un cálculo preciso del tiempo para evitar que pierdan la tinción las bacterias gram positivas. 3. Cultivos de más de 24 horas de teñidos pueden perder su habilidad de retener el complejo cristal violeta, yodo. ¿Cuándo se puede realizar la tinción de gram? Se puede realizar de una muestra clínica donde me va a otorgar datos muy valiosos si proviene de una cavidad normalmente estéril. En una cavidad normalmente colonizada no será de gran utilidad, pero si conocemos su microflora corriente y si esta se encuentra ausente, nos va a brindar un dato muy valioso. Se puede realizar una vez que se logró aislar la colonia bacteriana, donde nos va a brindar datos muy importantes, que servirán para la sumatoria de datos del método fenotípico para identificar el género y especie bacteriana. Tinción de Siene-Elsen. Procedimiento. El procedimiento comienza colocando papel filtro sobre el portaobjetos. Se le agrega el colorante primario fucsina fenicada hasta humedecer el papel evitando que discurra el colorante. Se calienta el frotis. Se puede realizar de manera directa o indirecta. El calentamiento directo se realiza con un mechero pasando sobre el portaobjetos en lapsos de 5 a 10 segundos por 10 minutos, en donde hay que evitar que el colorante hierva o se cristalice, por lo que hay que adicionar gotas de colorante cuando el papel filtro empieza a secarse. El calentamiento indirecto se realiza en un vaso de precipitaciones donde se hierve agua. Se coloca el portaobjetos sobre el vaso de precipitaciones para que se caliente con el vapor, donde hay que evitar que se hierva o se cristalice el colorante de fucsina fenicada, por lo que hay que adicionar gotas cuando empiece a secarse. Se retira el papel filtro del portaobjetos y se lava todo el excedente del colorante con agua destilada o agua de la canilla. Realizamos la decoloración con gotas del alcohol ácido hasta que salga incoloro y se lava con agua el exceso del reactivo. Este es el punto crítico, ya que si dejamos actuar de más al alcohol ácido podría arruinar toda la tinción. Aplicamos el colorante de contraste, que es el azul de metileno, y lo dejamos actuar por un total de 3 minutos. Una vez cumplido el tiempo mínimo, se lava con agua el portaobjetos hasta que salga incolora. Finalmente se deja secar el portaobjetos hasta que se seque. Tinción de Siene-Elsen. Fundamento químico. Las bacterias alcohol-ácidas resistentes presentan en su pared celular ácidos micólicos. Estos últimos impiden el ingreso de la mayoría del colorante en las tinciones. Pero estos ácidos micólicos en su porción más externa presentan ceras o lípidos sólidos, los cuales se pueden ablandar para permitir el pasaje del colorante.
sin mencionar que son alcohol ácidas resistentes, es decir, son resistentes a los decolorantes débiles como el alcohol acetona utilizando en la tinción de Gram o el alcohol ácido utilizado en la tinción de Ciel-Nielsen. De esta manera, en una tinción de Gram, el colorante cristal violeta va a intentar ingresar hacia el interior de la célula y en los espacios libres del peptidoglucano, pero no va a ingresar la misma cantidad que en una bacteria no alcohol ácido resistente, por lo que va a obtener un color violeta de diferente tono. Luego, cuando se coloque el decolorante del alcohol acetona, no tendrá gran efecto en esta bacteria alcohol ácido resistente. Por último, cuando se le añada safranina podrá ingresar, pero en menor medida por los ácidos micólicos que impiden su ingreso. Por lo que va a quedar con un color con un violeta de diferente tono, o un rosa de diferente tono, o directamente una mezcla entre ambos colores. Esta tinción en sí no me va a otorgar ningún dato, por lo que voy a tener que realizar la tinción de Ciel-Nielsen. Aplicando la tinción de Ciel-Nielsen se coloca el colorante de la fucsina fenicada mientras se le aplica con calor constante de 10 minutos, ya sea por calor directo o indirecto. Esto va a producir que se ablanden las ceras de la superficie que van a permitir el ingreso del colorante. Luego, cuando se enfría la bacteria, cuando se lo retira del calor y con el agua con la que es lavado, las ceras se vuelven a endurecer, en donde terminan impidiendo el ingreso de nuevo colorante y también impiden la salida de la fucsina fenicada. Finalmente se agrega alcohol ácido para extraer el fucsina fenicada de las bacterias no alcohol ácido resistentes y luego azul de metileno como colorante de contraste solo para teñir a las bacterias que no son ácido alcohol resistentes. Tinción de Ciel-Nielsen versus Gram. Las bacterias ácido alcohol resistentes van a presentar ácidos micólicos en sus paredes que van a impedir el ingreso de la mayoría del colorante, por lo que el resultado son bacterias con una coloración diferente a la esperada, por lo que ese resultado no me sirve para la clínica. Por lo que voy a tener que realizar la tinción de Ciel-Nielsen para poder realizar una tinción diferencial y poder visualizarla. En la tinción de Ciel-Nielsen utilizo un calor directo o indirecto para permitir el ingreso de fucsina fenicada por el ablandecimiento de las ceras de esta pared celular, y luego al enfriar estas mismas ceras se vuelven a solidificar, quedando atrapado el colorante de la fucsina fenicada. Esta bacteria no se verá afectada por el alcohol ácido, pero las bacterias no alcohol ácido resistentes perderán todo el colorante. Finalmente se coloca el colorante de contraste para obtener bacterias de color rojo igual a bacterias alcohol ácido resistentes. Bacterias de color azul igual a bacterias no alcohol ácido resistentes. Tinción de Ciel-Nielsen usos debido a que la Argentina está sufriendo una pandemia de tuberculosis y esta bacteria es el Bacillus mycobacterium de la tuberculosis, que es una bacteria alcohol ácido resistente. Se realiza en cada muestra de esputo de todos los pacientes una tinción de Ciel-Nielsen, exista cuadro clínico correspondiente o no de tuberculosis, ya que es una enfermedad altamente contagiosa y se vería de la siguiente manera. Tinción de May-Grunwald-Giemsa. Esta coloración se realiza con el empleo de dos soluciones colorantes: la solución May-Grunwald, que contiene el colorante aniónico eosina, y el colorante catiónico azul de metileno, ambos disueltos en metanol. La solución de Giemsa, que contiene eosina, azul de metileno y una serie de productos de la oxidación del azul de metileno como el azur A, el azur B, el violeta de metilo y el azul de metilo. Los componentes celulares de la naturaleza aniónica, ácida, se unen selectivamente a los tintes catiónicos tiñéndose de variados tonos de azul. Estos son los componentes llamados basófilos: ADN, mitocondrias, ribosomas, citoplasmas en células ricas de ARN. Los componentes celulares de la naturaleza catiónica, básicos, se unen selectivamente al tinte ácido eosina, tiñéndose en variados tonos de naranja a rojo. A estos elementos se las denomina acidófilos o eosinófilos. Este es el caso de la hemoglobina y las proteínas contenidas en las granulaciones de los granulocitos eosinófilos. Los componentes celulares con afinidad por ambos tipos de colorantes se denominan neutrófilos y se tiñen en variados tonos de violeta. Los parásitos presentan un citoplasma azul celeste y sustancias cromáticas color violeta. Observación: con esta coloración voy a poder visualizar las diferentes células inmunitarias, células sanguíneas, y además voy a poder visualizar los parásitos que se encuentran en la sangre. Contacto: si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje.
Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, Unite al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.